quiero comentar con algo que fue, la película la vi ayer con tres chicos veinteañeros, o sea, iniciando con los 20 años. Y hay una reacción de ellos que me gustó mucho, que es cuando aparece Carlos Enrique Taboada a cuadro, como que se sorprendieron, ¿no? Se sobresaltaron. Bueno, yo al final les pregunté por qué. Dice, no, es que lo imaginábamos de otra forma, como que era un señor enojón, como que era un señor tipo Drácula, etcétera. Entonces me vino a la mente que también Carlos Enrique Taboada como personaje, como nombre, es en sí mismo una leyenda muy particular, muy especial que la película viene a rescatar. Entonces, ¿por dónde se le entra? ¿Por el nombre de Carlos Enrique Taboada o por su obra? Y en este caso, estos chicos lo hicieron primero por el nombre, por el director, por Carlos Enrique Taboada. ¿Cómo fue que tú entraste para hacer Girón? ¿Por dónde? Claro que sí, Elías. Pues mira, primero que nada quisiera decir que quizás una de las razones por las cuales mucha gente se puede hacer una imagen de Carlos Enrique Taboada como alguien de terror, ¿no? Como alguien así, de temer, quizá es por no lo llamaré sobrenombre, pero esta manera que luego hay de decirle que es el duque mexicano del terror. Entonces, bueno, si escuchas la palabra duque, terror, todo eso junto, evidentemente creo que te haces una idea muy particular, ¿no? De quién será esta persona. Sin embargo, pues Taboada hizo todo tipo de películas, de series, telenovelas, o sea, fue un guionista, un director que incursionó en todos los géneros del cine y la televisión y por lo tanto, pues creo que su personalidad es mucho más compleja simplemente que el terror, ¿no? Aunque eso es lo que nos trae aquí ahora. Ahora, tu pregunta, ¿cómo entro yo al mundo de Taboada? Pues primero que nada entro como cinéfilo. A mí desde hace ya muchos años me encontré en algún momento ya conscientemente con el cine de terror de Carlos Enrique Taboada, primero con Hasta el viento tiene miedo y luego con el resto de sus películas, ¿no? El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. Entonces, yo me convertí en un fan de Taboada, diría que alrededor de estudiando en la universidad, y ahí como que continué siempre al pendiente, ¿no? De qué novedades había sobre su obra, qué nueva película se editaba en DVD o de pronto estaba disponible para ver. Y diría que ese fue el suelo en el que se germinó la idea para hacer Girón, porque luego también se conjunta otro suceso, que es que cuando yo hacia 2012 trabajaba como periodista, como reportero en el Universal, y acababa de llegar, tenía poco de haber llegado a la Ciudad de México, y un día me encuentro leyendo el periódico y descubro una nota en la que se habla de que un grupo de cineastas iban a hacer finalmente la película que Taboada había escrito, pero que nunca había podido filmar, ¿no? Esa película se llamaba Girón de Niebla y a mí me dio mucha curiosidad porque como buen fan del trabajo de terror de Taboada, pues a mí me emocionó la idea de, bueno, había otro guión de terror que él no pudo hacer, pero finalmente alguien lo va a hacer, ¿no? Entonces, yo muy emocionado, lo que hago a continuación es hablar con Pablo Guisa, que Pablo Guisa es el director del Festival de Cine Mórbido, y que además, bueno, es el representante de la obra de Taboada junto con la viuda de Taboada, Rocío Mezquita, y a quien yo conocía ya bastante bien también para ese entonces, y le digo, Pablo, mira esto, que no sé, o sea, yo estaba emocionadísimo con la noticia, nos van a hacer finalmente la película que Taboada nunca pudo filmar, y Pablo agarra y me detiene en seco y me dice, no, 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 ¿cómo crees? Dice, Taboada sí hizo Girón de Niebla, la filmó a finales de los ochentas en el Estado de México, lo que pasa es que la película se perdió poco después de que la terminaron de grabar y nunca nadie la ha visto, nadie sabe en dónde está. Entonces, creo que ahí es que surge la idea para hacer Girón, porque por un lado estaba mi admiración y mi amor por el cine de terror de Taboada, por otro lado estaba mi instinto periodístico, que se juntan y se forma esta pregunta en mi cabeza que es, ¿dónde está Girón de Niebla? Y ese es el momento en el que yo decido hacer algo al respecto y todo eso nos llevó a hacer un documental, a encontrar restos de la película y hoy en día pues nos lleva también a que el documental se estrena en salas. No, y que es una buena pregunta, porque uno de los grandes misterios populares en nuestra historia es dónde está la máscara de Black Shadow, ¿no? Esta máscara que pierde contra el santo, pues no, nadie sabe dónde quedó, se perdió la máscara, incluso se han hecho novelas al respecto, y bueno, lo hilo con este tema de qué pasó con la película Girón de Niebla, porque es algo que a lo mejor se pierde en el imaginario colectivo, que rescata muy bien la película, que además se nota que hay un trabajo periodístico detrás. Y sobre este proceso, ¿tú con qué sorpresas o
O sea, además de las que vemos en pantalla, ¿con qué otras sorpresas te fuiste encontrando en el camino, en el sentido de redescubrir incluso al propio Taboada y su propia obra? Claro, pues creo que sí, el camino estuvo lleno de sorpresas. La primera sorpresa o el primer privilegio, creo, que tuve fue que pude estar muy en contacto y platicar con ella y entrevistarme con ella muchísimas horas. Fue que hablé con la viuda de Carlos Enrique Taboada, que es Rocío Amezquita. Rocío y yo nos hicimos muy buenos amigos y creo que a través de ella logré conocer a Carlos Enrique Taboada casi, casi como si sí lo hubiera conocido en vida, ¿no? Yo sentía así como que lo conocía perfectamente bien, o sea, casi, casi de, si un día me lo encontraba en la calle, yo le iba a decir, yo te conozco bien y mira, sé que hiciste esto y acá y que te gusta esto y esto otro, ¿no? Entonces, primera sorpresa, primer privilegio fue poder conocer de manera tan profunda a no solo al creador Carlos Enrique Taboada, sino a la persona Carlos Enrique Taboada, que a mí siempre me pareció una persona sumamente compleja, ¿no? Porque además de ser un artista, era una persona con muchísimo oficio, que hizo de todo, que además tenía muy claras las complicaciones tanto de hacer cine y televisión y por lo tanto tenía un sentido sumamente práctico de todo, tanto de la creación, del cine, de la televisión como de la vida. Entonces, esa fue mi primera sorpresa y después creo que el camino siguió estando lleno de sorpresas porque cada persona que conocía durante esta investigación me iba llevando tanto a más descubrimientos como a más personas. Entonces, de pronto estaba hablando con Rocío Amezquita, de pronto me encontraba hablando con Rosadela López Zuckerman, que fue la asistente de dirección de Taboada en Girón de Niebla, y Rosadela me contaba su versión de la historia y me contaba nuevos datos. A través de ella yo llegaba o llegué a personas que trabajaron en el equipo de vestuario, que trabajaron en producción, como parte del proceso, de pronto de maneras inesperadas. La verdad es que esto estaba lleno de sorpresas. Un día, por ejemplo, mientras hacíamos un transfer de un fragmento de Girón de Niebla que encontramos, el primer fragmento que encontramos, eh, descubrimos que la persona que había estado encargada de la unidad de sonido trabajaba en esa empresa en la que hicimos ese transfer. La conocimos, él nos llevó a otra persona, o sea, era como a donde volteara iba encontrando pistas, ¿no? Y cada pista era mucho más emocionante porque cada pista nos acercaba más a la idea de, ok, además de que estamos descubriendo y conociendo la historia, hay una posibilidad de que encontremos la película, ¿no? Que no sabíamos si la íbamos a encontrar o no. Cuando empezamos el documental, no teníamos idea de que íbamos a encontrar estos fragmentos de Girón de Niebla. Diría que esa fue la sorpresa más grande de todas, que sí teníamos, o sea, sí queríamos encontrarla, sí estábamos haciendo muchas cosas para encontrarla, no sabíamos si íbamos a tener éxito y afortunadamente lo tuvimos. Escuchándote incluso puedo interpretar que el mismo Taboada colaboró con ustedes. Es decir, como que permitió y accedió que ustedes ingresaran a su mundo, a su universo, y que fuera a su lado como también con esta intención de que se encontrara la película. Y también yo tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué no entrevistaste a Raúl Araiza? Claro, sí, yo creo que hay dos ausencias, ¿no? En este documental. La primera es la de Raúl Araiza. Raúl Araiza tratamos de cuadrar nosotros cuando hicimos el documental una entrevista con él. Lo intentamos bastante, pero pues es una persona muy ocupada. Entonces, la verdad ahí fue un tema de agendas. No logramos que nuestras agendas coincidieran y lamentablemente la entrevista de Raúl no se pudo conseguir. Sin embargo, a mí me encantaría que viera el documental porque me gustaría mucho que se viera a sí mismo, ¿no? Y que pudiera recordar este momento en el que él protagonizó Girón de Niebla de Carlos Enrique Taboada. Por otro lado está también la ausencia de Vicente Silva Lombardo, que fue uno de los productores de la película, que fue una situación similar, diría yo. Durante un buen tiempo tratamos de cuadrar una entrevista con Vicente, sin embargo, no lo pudimos hacer por diferentes motivos hasta que también en algún punto yo entendí que seguramente él no quería recordar lo que había pasado en esa hacienda, puesto que había sido algo muy, bueno, en esa hacienda donde se perdió Girón de Niebla por circunstancias que podrán descubrir viendo el documental, entiendo yo también que él quizás no haya querido hablar, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de llegar a todos, creo que encontramos a todas las personas a las que quisimos contactar y pudimos tener entrevistas con casi todas ellas, casi. Pero bueno,
Girón de Niebla no deja de ser un misterio, no dejará de ser un misterio y sigue habiendo cosas que descubrir. Entonces, espero que en algún momento podamos conocer, por ejemplo, la opinión de Raúl Araiza. Oye, Cristian, y en esta faceta de cinéfilo con la que entraste al mundo de Taboada, como me mencionabas al principio, ahora esta fase también ya de director de un documental que ahonda en una de sus obras que se extravió. ¿Cómo ha sido este cambio, si es que ha habido una transición en la percepción que se tiene sobre Taboada, de su figura, de su obra, contigo? ¿Por qué lo digo? Porque también la película nos permite algo que es muy interesante y muy importante que lo muestras. Por un lado, este Taboada que no quiere ir a una entrega del Ariel a recoger su Ariel porque dice, ya varias veces me lo han hecho y pues estoy decepcionado. Otra parte es cuando comenta que Veneno para las Hadas fue un fracaso en taquilla, pues porque midieron mal los tiempos de exhibición, ¿no? De estreno. Pero pasando el tiempo, pues es un director al que tenemos que revalorar por su obra, por su autoría, y que paradójicamente es esta parte, ¿no? El tiempo nos va a hacer poner en observación y en atención todos los aportes que hizo este señor, pero por otra parte es lo ingrato que a él no le tocó en vida. Te digo, durante este proceso en el que tú conociste a Taboada como cinéfilo, ahora como director, ¿dónde lo tienes? ¿Cómo ha sido la conexión de Carlos Enrique Taboada y su obra contigo? Eh, yo creo que en todo el tiempo que he estado en contacto más cercano, ¿no? Con la obra de Taboada desde que emprendí este proyecto de Girón, lo que he descubierto es que la obra de Carlos Enrique Taboada es atemporal. ¿Por qué? Porque es una obra que se creó, su obra de terror, me refiero, como director, pues empezó a finales de los 60, continuó en los 70 y en los 80, y como bien recordarás, hace algunos años hubo ya un primer redescubrimiento de sus películas cuando llegaron los remakes de Hasta el viento tiene miedo de Gustavo Moeno, también estuvo el remake del Libro de Piedra, de Más negro que la noche, la misma Girón de Niebla que tuvo un remake. Y bueno, fue un momento, por lo menos un primer momento que yo reconozco debido a mi edad, en el que se revaloró la obra de Taboada, ¿no? Y el resultado de esa revaloración fueron estos remakes. Y otra razón por la que ahora veo cómo la obra de Taboada es atemporal es que el mismo Girón, aunque se hizo hace algunos años, está llegando hoy a salas después de haber tenido una vida bastante interesante y bastante activa, ¿no? Desde su grabación hasta el día de hoy. Eh, es parte, me parece, de una nueva revaloración que está sucediendo 10 años o 15 años después de esa primera. Porque, por ejemplo, está Girón por un lado, pero por otro, hace unas semanas se exhibía en la Cineteca Nacional una versión remasterizada de Veneno para las Hadas, en el Museo de la Academia en Los Ángeles el año pasado se hizo una muestra de cine de terror mexicano clásico entre la que se pudieron ver dos películas de Carlos Enrique Taboada. En Estados Unidos ya está empezando a haber también lanzamiento de algunas ediciones con películas de Carlos Enrique Taboada. O sea, creo que la obra de Taboada está teniendo un nuevo respiro justo ahora, y me parece que ese es un nuevo respiro que más allá de reinterpretarlo, como sucede quizá con un remake, creo que ahora la gente lo que está queriendo hacer, las nuevas generaciones, que eso es lo que me parece más interesante, lo que están queriendo hacer es simplemente voltear hacia atrás y verlo y apreciarlo, ¿no? Comparando, bueno, haciendo una comparación de cómo era el cine antes, cómo el cine es ahora, y a mí me parece que mi conclusión es, el cine de Carlos Enrique Taboada se va a seguir viendo durante muchos años más. Sí, y ojalá sí sea, te digo, yo entré a una función con tres chicos veinteañeros, lo cual me encantó, ¿no? Me agradó porque quiere decir que están vivos. Cristian, Totalmente. para irnos despidiendo, pues ahora sí, expláyate, invita a la gente para que vea Girón y pues, por qué lo tienen que ver. Pues bueno, yo invito a todas las personas que escuchen esta o que vean esta entrevista a ver Girón. ¿Por qué? Porque Carlos Enrique Taboada es uno de los directores de cine fantástico y de terror más importantes que ha tenido nuestro país. Ya lo dijo Guillermo del Toro en alguna entrevista, ahí lo decía Gustavo Moeno en el documental, ¿no? Que Hasta el viento tiene miedo es la mejor película mexicana de terror de todos los tiempos. Girón es una oportunidad para descubrir, por un lado, quién es Carlos Enrique Taboada como director de cine de terror y por otro lado, para descubrir la historia de su quinta película de terror que estuvo perdida durante muchos años y que gracias a este documental hay una esperanza de que en algún momento la podamos ver, ¿no? Aquí contamos la historia de qué fue lo que sucedió con Girón de Niebla, la película perdida,
por qué se perdió, que es el gran misterio que espero que lo puedan descubrir. Y bueno, los invito a que vean Girón. Girón va a tener un estreno en el circuito de arte de todo el país. En la Ciudad de México lo pueden ver en cines como el Cine Tonalá, Cinemanía, La Casa del Cine. Yo espero que pronto esté también en la Cineteca Nacional y que también estará pronto en alguna plataforma. Y también va a estar en otros estados del país, el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Guanajuato. Los invito a que estén al pendiente de las redes de Mantícora Distribución y en su página manticoramedia.com, en donde van a poder ver todas las sedes, fechas y horarios del documental. No se lo pierdan. Carlos Enrique Taboada estaría muy feliz de que todos pudiéramos conocer este nuevo, este interesante fragmento, ¿no?, de su historia.